5 hermanos granjeros esperaban novias por correspondencia, pero las que llegaron eran hermanas buscando amor. Imagina la escena. Corre el año 1945, han 5 hermanos rudos, dueños de una tierra vasta y solitaria en el interior, esperaban ansiosos en la estación de tren a 4 mujeres. La matemática parecía simple en sus cabezas, ya que eran 4 matrimonios para ayudar en la faena y en la vida. Pero cuando la puerta del vagón se abrió, bajaron no 4, sino 5 mujeres. 5 hermanas desesperadas que huían de un secreto terrible, dispuestas a todo para no ser separadas. Lo que nadie sabía en aquel día caluroso, donde el sol parecía derretir el hierro de los rieles, es que un simple error de impresión en un periódico de la capital cambiaría el destino de 10 vidas para siempre. El polvo rojo se levantaba del camino de tierra y bailaba en el aire caliente de aquella tarde sofocante, y en la plataforma de madera vieja, el silencio solo se rompía por el sonido distante de la locomotora que se acercaba. Allí estaban ellos, los hermanos de la hacienda de los Campos, intentando disimular el nerviosismo que los consumía. Juan, el Mayo R., con sus 35 años y el peso de la responsabilidad sobre los hombros, intentaba mantener la postura de patriarca, aunque sus manos callosas temblaban levemente al acomodarse el sombrero. La idea del anuncio en el periódico había sido suya, y decía: hermanos granjeros buscan esposas honradas y trabajadoras. Lo hizo pensando en el futuro de la familia, pero ahora, escuchando el silbato del tren, se preguntaba si no había cometido el Mayo R error de su vida. A su lado Pedro, fuerte como un roble y acostumbrado a derribar monte a brazo partido. Parecía un niño asustado a punto de recibir una reprimenda mientras tocaba inquieto su cinturón de cuero. Antonio, el intelectual de la familia, sostenía un libro como si fuera un escudo y releía la misma línea desde hacía horas sin absorber nada. Carlos, siempre el bromista, intentaba reír para aliviar la tensión, pero el sonido salía forzado y seco. Y Miguel, el Benjamín soñador, de apenas 22 años, estaba pálido, pareciendo que iba a desmayarse de tanta expectativa. Cuando el tren se detuvo con un chirrido agudo de metal contra metal, y el humo blanco cubrió la plataforma, el tiempo pareció congelarse. Cuando la nube se disipó, el destino comenzó a desembarcar una a una. Primero bajó una joven de sonrisa tímida y ojos gentiles, que miró la estación sencilla como si fuera un palacio. Miguel sintió que el corazón le fallaba un latido, pues ella era exactamente como la había soñado en sus noches solitarias. Después vino una mujer de postura erguida, con la barbilla en alto y mirada de fuego, y Pedro enderezó la columna al instante, impresionado, pues percibió que aquella mujer imponía respeto y no bajaba la cabeza ante nadie. La tercera traía un cuaderno apretado contra el pecho y observaba el mundo con una curiosidad poética. Así que Antonio supo al momento que ella era diferente y que veía belleza donde los otros solo veían polvo. La cuarta irradiaba una alegría contagiosa con pasos ligeros, casi bailando, y Carlos no pudo evitar devolverle la sonrisa, sintiendo que la tristeza de la hacienda podría terminar allí. Pero entonces, cuando el conteo debería haber terminado, bajó la quinta mujer. Juan sintió un frío en el estómago, porque el plan era claro y consistía en 4 matrimonios, y él, como el Mayo R, se quedaría soltero para cuidar de la administración de los hermanos y de las cuñadas, ya que el sacrificio era su segunda naturaleza. El anuncio decía a 5 hermanos, pero él no había pedido 5 esposas. Para empeorar la confusión, el maquinista, un viejo conocido de la región, gritó riendo desde la ventana de la locomotora que estaban de suerte hoy con el pedido completo de 5 mozas dirigidas a la hacienda de los Campos. Ante el choque visible de Juan, las 5 mujeres se alinearon en la plataforma formando una barrera de solidaridad. María Silva, la Mayo R, tomó la delantera llevando en el rostro la belleza de quien ya ha sufrido mucho pero nunca se doblegó ante la vida. Juan intentó argumentar tartamudeando que hubo un malentendido terrible, que la hacienda no tenía espacio para tanta gente, pues esperaban solo 4. Pero María fue firme con una voz que no admitía réplica, diciendo que no hubo error, señor. El anuncio decía 5 hermanos, y nosotras somos 5 hermanas: Ana, Rosa, Clara,
Elena y yo vimos en ese papel la única oportunidad de permanecer juntas y vinimos, ya que no tenemos a dónde volver. Fue Elena, la menor, quien rompió el hielo de aquella tensión insoportable con la verdad, desnuda y cruda. Con lágrimas en los ojos, suplicó que no las echaran, prometiendo trabajo duro a cambio de un techo siempre y cuando no fueran separadas. Juan miró aquellos 5 pequeños bultos de ropa al lado del tren, sabiendo que toda la vida de ellas y todos sus recuerdos y esperanzas cabían en esos bultos. Él conocía bien el miedo a la soledad y la importancia de la familia. Contra el sentido común financiero y la lógica, su corazón habló más alto, diciéndoles que tomaran sus cosas. Pues la carreta está justo allí, y pueden pasar la noche, así que mañana con la cabeza fría, resolvemos esto. Si te está gustando la historia, y ya estás apoyando a estas hermanas valientes, no olvides dejar tu me gusta. Esto ayuda mucho al canal a seguir trayendo cuentos emocionantes como este. Y cuéntame aquí en los comentarios si tendrías el coraje y el corazón de acoger a 5 desconocidas en tu casa de una sola vez. El viaje hasta la hacienda fue silencioso, pero las miradas decían mucho. La hacienda de los Campos, acostumbrada a la brutalidad del trabajo pesado y a la frialdad de una casa habitada solo por hombres solteros, despertó diferente al día siguiente. Las hermanas durmieron amontonadas en 2 habitaciones improvisadas, pero se levantaron antes de que saliera el sol. Mientras los hombres estaban en el campo lidiando con el ganado, las hermanas Silva iniciaron una revolución silenciosa. Abrieron ventanas que estaban cerradas desde hacía años, quitaron el polvo de los rincones y lavaron los platos acumulados. Cuando los 5 hermanos volvieron para el almuerzo sudorosos, cansados y esperando la misma comida sin gracia de siempre, la sorpresa fue mayor que en la estación de tren. El olor a pan fresco horneado al momento y a frijoles sazonados con ajo, cebolla y cariño llenaba el aire y hacía rugir los estómagos. La mesa estaba puesta con mantel limpio, algo que ellos no veían desde la muerte de su madre. La casa ya no era solo un techo para dormir, pues se estaba convirtiendo poco a poco en un hogar. En los días y semanas siguientes, la magia ocurrió en los pequeños detalles de la convivencia. Ana, la hermana fuerte y decidida, no quiso quedarse en la cocina, así que se puso pantalones viejos, fue a los corrales y le demostró a Pedro que una mujer también entiende de cría y fuerza bruta, ganándose el respeto y poco después el corazón de aquel gigante gentil. Rosa encontró un rincón en el porche para dibujar el paisaje del atardecer y encantó a Antonio, que dejó sus libros teóricos para leer la poesía que existía en los ojos de ella, descubriendo que el amor es la mayo, eres sabiduría. Clara trajo la risa y la música de vuelta a la vida de Carlos, y donde él iba, ella estaba allí, transformando tareas aburridas en juegos. Elena, con su dulzura infinita, cuidaba de las gallinas y del huerto, haciendo que Miguel se convirtiera en su guardián fiel, protegiéndola de cualquier mal. Y María asumió el mando de la casa, trabajando más que todas y administrando los recursos con sabiduría, pero mantenía una barrera invisible. Juan la observaba de lejos, admirando la fuerza de aquella mujer que cargaba el mundo sobre sus espaldas y protegía a las hermanas como una leona. Protege a sus cachorros, pero sentía que ella guardaba un dolor profundo. Pero la paz es frágil cuando se huye de un pasado sombrío. Y una carta llegó de la capital traída por el cartero del pueblo, y el pánico absoluto que se apoderó de los ojos de María fue la señal de que el tiempo de calma había terminado. Aquella noche en la cocina, bajo la luz tenue y amarillenta de la lámpara, la verdad finalmente salió a la luz. Ellas no eran solo solteras aventureras en busca de marido, sino huérfanas huyendo de Augusto Herrera, un hombre poderoso y cruel, antiguo socio de su padre. Él había robado todo a la familia, tras la muerte del patriarca, falsificando deudas inexistentes. Y ahora quería usar a las 5 hermanas como moneda de cambio en matrimonios arreglados con sus aliados políticos para aumentar su propio poder. Llorando y temblando, María reveló que él había descubierto su paradero y venía a buscarlas para llevárselas de vuelta a la fuerza. Juan escuchó todo en silencio, sintiendo la rabia crecer en su pecho, y en ese momento dejó de ser el granjero preocupado por las cuentas
y miró a los ojos almendrados de María, haciendo una promesa solemne de que nadie las sacará de aquí, porque ustedes no son huéspedes, ya que son familia ahora. El peligro llegó 3 días después, levantando polvo en una comitiva de autos negros que desentonaban con la sencillez del campo. Augusto Herrera bajó del vehículo con la arrogancia de quien es dueño del mundo, acompañado de un abogado con maletín de cuero y del propio comisario de la ciudad, a quien ya había comprado con su dinero sucio. No necesitó gritar, pues su voz calmada era aún más aterradora, y la ley parecía estar de su lado, alegando que eran mujeres solteras, jóvenes e incapaces de gestionar su propia vida, y exigía la tutela legal. El cerco se cerró cuando Augusto jugó su carta final, y más cruel, diciendo que había comprado los pagarés y las deudas de la hacienda de los Campos en el banco de la capital. El ultimátum fue dado con una sonrisa sádica, diciendo que las chicas volvían con él, por las buenas, y subían al auto en ese instante, o él ejecutaría la deuda, tomaría la tierra de los hermanos, los expulsaría de allí sin nada, y se llevaría a las hermanas a la fuerza de todos modos. El silencio que siguió fue pesado como el plomo, y Juan sintió temblar el suelo, porque la hacienda era el legado de generaciones y era el sustento de sus hermanos. Pedro cerró los puños impotente, y para salvar el techo y el futuro de los hombres que aprendieron a amar, María tomó la decisión más difícil de su vida. Dio un paso al frente, se secó las lágrimas y dijo con la voz quebrada que nosotras vamos, así que deje la hacienda en paz. Fue el momento más triste que aquel porche había visto jamás, con las hermanas llorando abrazadas y los hermanos sintiendo el sabor amargo de la derrota ante el poder del dinero. Pero cuando todo parecía perdido, y las maletas ya estaban siendo colocadas en el auto de Augusto, el polvo de la carretera se levantó de nuevo, anunciando a un jinete solitario. No era un matón más, sino Pablo Roberto, un investigador de fraudes del gobierno federal, venido directamente de la capital. La arrogancia de Augusto se desmoronó en segundos cuando el investigador bajó del caballo. Pablo Roberto tenía pruebas irrefutables traídas por un antiguo contable de Augusto, quien, carcomido por la culpa, decidió delatar al patrón. El padre de las chicas no era un ladrón arruinado, sino la víctima, y Augusto había falsificado las deudas, robado la herencia y difamado a un hombre honesto. Allí mismo, frente a todos, la justicia divina y la de los hombres se encontraron. Las esposas chasquearon en las muñecas de Augusto, y el villano, que parecía intocable, fue llevado preso, dejando atrás a 5 hermanas libres, 10 corazones aliviados y el nombre de un padre finalmente limpio. Con la libertad llegó la elección, y ahora que eran dueñas de su destino y herederas de una fortuna recuperada, podían volver a la capital y vivir con comodidad y lujo. Pero lo que ellas querían no estaba en los salones de la gran ciudad. Aquella noche, alrededor de la hoguera, bajo un cielo estrellado que parecía bendecir a todos, Juan tomó la mano de María. El hombre que nunca planeó casarse y que creía que el amor era un lujo para otros, hizo la propuesta más honesta y emocionante de todas. Miró al fondo de sus ojos y dijo: María, llegaste aquí por un error de impresión en el periódico, pero que te quedes aquí conmigo sería el mayor acierto de mi vida, y la mayor bendición que Dios podría darme. No perdieron el tiempo, y 2 semanas después hubo 5 bodas simultáneas, con un cura confundido pero feliz, y una fiesta que entró en la historia de la región. La hacienda de los Campos prosperó no por magia o suerte, sino por la fuerza de 10 brazos unidos trabajando en la misma dirección. Donde antes había silencio y soledad, pasó a haber risas de niños corriendo por el patio, el coraje de enfrentar los días difíciles juntos y la certeza absoluta de que la familia no es solo sangre, pues es quien elige quedarse a tu lado cuando llega la tormenta y sostiene tu mano hasta que sale el sol. Aquella casa aprendió que a veces los caminos torcidos y los errores del destino escriben las líneas más correctas de nuestra vida. 5 hermanos, 5 hermanas, y una historia que probó que el amor verdadero se construye día tras día, con honestidad, trabajo y lealtad. Si esta historia tocó tu corazón
y crees que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, considera unirte al canal como miembro para apoyar nuestro trabajo y tener acceso a contenidos exclusivos. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte el próximo cuento emocionante. Muchas gracias por ver, por ser parte de nuestra comunidad y hasta la próxima historia.